Huancavelica, el poder de la comunicación. De Huancavelica al señor abogado Lenín Hurtado, candidato asambleísta nacional por Unidad Popular, casillero número 1. ¿Cómo está, mi estimado Lenín? ¿Cómo le va a usted ahora en una nueva campaña, en nuevos objetivos o los mismos objetivos que han caracterizado a usted particularmente, a su señor padre y a toda esta conducta partidista y doctrinaria? Buenos días, Clever, buenos días, Tocayo, buenos días a la audiencia de Radio Huancavelica, muchas gracias por este espacio. El objetivo central de nuestra participación política siempre ha sido transformar el Ecuador positivamente, en serio, que se atienda a los que tradicionalmente no han sido atendidos, que se defienda las libertades individuales, el derecho de los jóvenes a estudiar, el derecho de los trabajadores a desarrollar una actividad que les permita mantener con dignidad a su familia, que se respeten los derechos de la naturaleza gravemente amenazados por los amigos del régimen, que son las transnacionales petroleras, sobre todo China ahora. Eso es lo que pretendemos cuando vamos a la Asamblea, con el objetivo central inicial de recuperar la autonomía de la función legislativa, tan venida menos. No se ha legislado, al menos no por iniciativa de los legisladores, sino por iniciativa siempre del Ejecutivo. No se ha, en esa línea, ni siquiera se ha debatido, ni siquiera se ha aportado a los proyectos que llegan del Ejecutivo, porque sean aprobados sin discusión alguna. La demostración de ello es la última ley de plusvalía, que fue aprobada según el vicepresidente de la comisión respectiva, Fausto Terán, si no mal recuerdo el nombre, diciendo, está equivocada la forma como se enfocó. No debió incluirse allí el tema minero, pero como el presidente lo quiso, lo aprobamos tal cual. Eso es una demostración clara de lo que ocurrió. Provocó que uno de sus asambleístas fuera expulsado, me refiero al asambleísta Cristian Viteri, cuando él dijo que era equivocada la forma como estaba trabajándose esa ley, votó en contra del proyecto aprobado y fue expulsado, entiendo que él lo fue, antes de ser insultado en los peores términos por el presidente de la República. Y si eso le sumamos esa actitud de la Asamblea de entreguista, de inconsecuente, la falta de fiscalización, ahí tenemos la respuesta por los elevadísimos niveles de corrupción. Escuchaba hace un momento a un candidato de país decir que todo estaba bien, que hay escuelas, que hay carreteras. Sí las hay. Sí hay carreteras, sí. Hay algunos hospitales también. Hay unidades Milenio, algunas. Pero pudo haber habido muchas más carreteras, muchas más unidades Milenio, que solo son 70 cuando nos ofrecieron 300, muchos más hospitales o los hospitales con medicamentos, si no se hubiera llevado la plata a la corrupción. Y estamos hablando de no poca cosa, más o menos 30.000 millones los que ha habido de corrupción, y eso en gran medida por la ausencia de fiscalización desde la Asamblea Nacional. Es lo que pretendemos recuperar para que el país se desarrolle adecuadamente, para que no se levanten fortunas ilegítimas de algunos funcionarios públicos, como ha quedado claro en estos días, y esa es la tarea que tiene que cumplir la Asamblea, y voy a la Asamblea a cumplir justamente ese papel. ¿Y Lenín Hurtado va a impulsar la recuperación de la UNE? En primerísimo orden, la personalidad jurídica de la UNE tiene que ser recuperada. Tiene que ser devuelto a los maestros el fondo, la administración del Fondo de Santidad del Magisterio Ecuatoriano, que cuando se le entregó o cuando el gobierno lo tomó por asalto, porque eso ocurrió, habían 405 millones en patrimonio y hoy hay 380 y algo millones de dólares. Tiene que explicarse al maestro cómo en manos del BIES el patrimonio ha disminuido en lugar de crecer como debió hacer, como estuvo realizando el crecimiento era sostenido mientras la administración la ejercían los propios maestros. Así que tienen que explicarle al país. Tienen que explicarle al país por qué no le pagan la compensación que dice la ley a los docentes jubilados, cuando la maestra fallecida no encontró compensación, murió sin recibir su compensación. Dicen los maestros, ya cantando una canción de Gerardo Morán, dice en vida, ya muerto para qué. Entonces es lo que están reclamando los docentes jubilados, que han entregado 40, 45 y más años a la docencia del país, y se les niega en el ocaso de su vida la posibilidad de una jubilación digna. Y todo ello tiene que ser hecho desde la Asamblea Nacional para reivindicar una tarea noble como es la formación de los niños, las niñas y los adolescentes en este país. 7 horas, 19 minutos, Lenín.
Sí, bueno, para saludar al tocayo primero, tiempos que no nos veíamos, generalmente acudimos a él para hacerle consultas de orden político y también de orden legal cuando estamos elaborando reportajes sobre aquellas temáticas. ¿Cómo va esa campaña? Porque hay una guerra de encuestas por un lado, por otro lado hay una percepción que habla de un triunfalismo por parte del movimiento oficialista. Nosotros lo hemos visto a usted que está recorriendo el país junto al general Paco Moncayo y quisiéramos que nos comente cómo ha sido la receptividad de la ciudadanía, porque en algunos lados vemos que hay encuentros masivos y en otros más bien poca gente. Entonces, porque hay que ser sincero, no en todas partes uno lo reciben con el mismo entusiasmo ni la misma cantidad de personas. Entonces, ¿cómo van las cosas, tocayo? Bueno, tocayo, realmente muy bien. La semana anterior hemos estado recorriendo desde Loja hacia Quito. Lo que ocurrió en Loja, por ejemplo, fue apoteósico. En la comunidad de Saraguro reconoce a Paco Moncayo como una persona que se sintoniza con las aspiraciones de transformación del Ecuador. Hacia el norte de la sierra pasamos por Bolívar, pasamos por Cañar, por Azuay, por Chimborazo, por Tungurahua, y terminamos el día sábado en Quito una reunión importantísima organizada, una asamblea, más de casi 2.000 personas, organizada por el movimiento Vive, movimiento local en Pichincha, con varios concejales en Quito. Realmente fue muy interesante la receptividad de la gente en Ambato, fue realmente importante, igual que en Chimborazo. Estamos satisfechos. El movimiento Vive es el de Antonio Ricaurte. Sí, el Antonio Ricaurte, que fue concejal, pero ahora es Mario Granda, okay, el director del movimiento en Pichincha. Así que estamos muy optimistas. Paco Moncayo crece sostenidamente la candidatura y eso lo admiten todas las encuestadoras, inclusive la del gobierno, que dice que Lenín Moreno tendrá casi 50% de votos en el próximo 19 de febrero. Sí, en sus mejores sueños será. Pero realmente lo real es que esa candidatura se desinfla. Y se desinfla porque el país está hastiado. Inclusive, en el supuesto, vamos a suponer que sea un buen gobierno. Ya llevan 10 años y necesita oxigenarse. Ya las ideas terminaron. Las ideas de que para tener plata o se endeudan o siguen subiendo impuestos ya están superados o deben superarse. Por lo que, aún en ese supuesto, que no es en la realidad es 45% de inflación acumulada en el Ecuador en estos años, cuando en Estados Unidos en el mismo periodo llega a 15%, cuando el desempleo llega al casi 70%, sumado el desempleo absoluto y el subempleo, el empleo inadecuado, como le llaman ahora, llega a casi 70%, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo fijo que le permita acceder a la seguridad social. Pero el otro tocayo, el que es candidato a la presidencia, dice que con 500.000 empleos ya está el empleo pleno en el país. Sí, él dice que 1 millón es demagogia en 4 años, pero está bien 250.000 por año. Eso no, a eso sí es posible. Eso lo dijo él, entonces que nos explique un poco eso. Y ha dicho también que con 500.000 nuevos empleos el Ecuador alcanzaría el empleo pleno y uno no sabe entonces quién es el que está mal, el INEC, la calle o el candidato. Bueno, el candidato es el que está mal definitivamente. Si uno va a la población en todas las comparecencias, en todas las reuniones, en todos los recorridos, la gente clama por empleo, porque se genere empleo, porque o no lo tiene o el que tiene le genera $400 que están $400 lejos de la canasta básica familiar, del costo de la canasta básica familiar. Y si eso le suma que la juventud desesperanzada porque no tiene acceso a la educación superior o no tiene acceso a la carrera que quiere o no tiene acceso a estudiar donde vive, sino que todo eso lo imponen desde el gobierno. Y si no estudia no hay trabajo tampoco. Así que 600.000 jóvenes frustrados, 600.000 jóvenes que son propensos a la delincuencia o a la drogadicción como consecuencia de esta política que no promueve el empleo. La educación superior elitizada, no en excelencia académica, que es lo que todos perseguimos. Yo soy docente universitario y por supuesto que estoy de acuerdo con la excelencia académica, pero no estoy de acuerdo con la elitización de la educación superior, porque se expresa eso. Es un presupuesto importante que tiene el gobierno para la educación superior, 2.160 aproximadamente. El 50% está en Yachay, con 400 estudiantes en Yachay. Entonces, esa irracionalidad no puede continuar. La universidad toda tiene que ser fuente de conocimiento, tiene que ser fuente de innovación y creatividad. No solamente Yachay,
Entonces, si le dan el crédito, la inversión, el presupuesto justo para la universidad, todo el sistema universitario, por supuesto tendremos una educación de excelencia. Lo que están pretendiendo es elitizar a algunos funcionarios de Semplades, la ex Semplades o la Senacid, porque han venido de Europa, han venido de Estados Unidos, quieren imponer ese modelo en el Ecuador y no recuerdan que el Ecuador no es Europa, no es Estados Unidos, y tenemos que ajustar la política de educación superior a la realidad ecuatoriana. Entonces, todo eso es lo que tenemos que enfrentar en la Asamblea, pero por supuesto necesitamos estar allí, legisladores que conozcamos la problemática del país, tengamos alternativas y, por supuesto, aportemos en el debate a la aprobación de leyes que estén en sintonía con las necesidades del Ecuador. La fiscalización, que es otra de las tareas que tiene un legislador, o que se supone que tiene, digo se supone porque en los últimos tiempos de fiscalización la verdad es que no hemos visto mucho. Entonces ha quedado demostrado que se puede obviar la disposición, la norma constitucional. ¿Cuál es la intención, el espíritu, el afán fiscalizador de Lenín Hurtado para la próxima asamblea? Cumplir con esa obligación constitucional, cumplir con eso, nada más, nada menos. Los legisladores actuales no han podido hacerlo o no lo han querido hacer. Creo que hay de las dos cosas. No han podido porque la ley orgánica de la función legislativa dice que primero tienen que pedir información. Es decir, pedir solicitud de información antes de saber si se puede o no someter a un funcionario a juicio político por una infracción de esa naturaleza. Pero el presidente de la República, no la presidenta de la Asamblea, el presidente de la República resolvió alguna sabatina que ningún ministro, ningún funcionario tiene la obligación de entregar información a los legisladores, que tiene que llegar con el visto bueno de la presidenta de la Asamblea o del Consejo Administrativo de la Legislatura, del CAL. Y eso nunca ocurre. Son archivados los pedidos de información y allí duermen el sueño de los justos, y los corruptos sienten que esas son las condiciones propicias para meter la mano a los recursos del Estado, porque tienen asegurado un silencio absoluto de la Asamblea Nacional y la Contraloría y demás organismos de control, y también tienen asegurada su impunidad en la función judicial o la Fiscalía, porque como el fiscal ya sabe quién es el corruptor, es Odebrecht, dice, ya resolvió el problema de Odebrecht, ya sabe quién es el corruptor, y solo resta que atrapen a los que dejó escapar en su momento, como lo dijo el propio asambleísta Viteri, dejó escapar al principal involucrado hasta ese momento. Hasta ese momento. Vamos a esperar que Estados Unidos haga el trabajo completo, que no quiere hacer el fiscal, de entregar los nombres de aquellos beneficiarios, los 33,5 millones que Odebrecht afirma haber entregado a funcionarios ecuatorianos. Veamos si acaso la construcción o el movimiento de tierras en Manabí, o las megaobras que ha tenido Odebrecht, o todo lo que ha hecho Odebrecht en el Ecuador, porque dijeron, y lo hace tiempo, dijeron que en todos los países han coimado funcionarios públicos, en todos. Entonces tendremos que saber allí, ojalá, ahora, si no será en el próximo periodo legislativo que empieza el 14 de mayo próximo, nosotros pediremos esa información para que el país conozca cuáles son los que se han beneficiado de esas comisiones, como dice el presidente de la República. El presidente dice que Odebrecht no le ha robado al Ecuador, que los corruptos no le han robado al país. Una propina. Le han dado una propina, efectivamente, descontando de las utilidades de las empresas. Eso es una barbaridad. Están sacramentando la corrupción en el Ecuador. Eso significa eso. Que no hay problema, que el Estado no sea perjudicado, sino la empresa, disminuyendo su utilidad, le dio un regalito a sus funcionarios, que no hay por qué preocuparse. Entonces, esas expresiones que dicen claramente el nivel de descomposición moral que hay actualmente en el Ecuador, producto de las acciones de estos funcionarios, es lo que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar la corrupción, porque la corrupción no le roba al gobierno. Hay un ente lejano de la comunidad. La corrupción le quita la posibilidad de que se construyan más carreteras, o mejores carreteras, o caminos vecinales para los campesinos puedan sacar su producción a las ciudades. Les roba la posibilidad de que se construyan, como dije inicialmente, más de 70 unidades de Milenio. Nos ofrecieron 300. 300 nos ofrecieron, hay solo 70. Y una menos que se cayó en Pedernales en el terremoto del año pasado y no se pudo reponer porque el inteligente financiero, Augusto Espinosa, entonces ministro de Educación, no había asegurado esa unidad del Milenio, como la ley lo obligaba. Y entonces hay 69.
pero debemos tener 300 o 400 para reemplazar las más de 6.000 escuelas que han cerrado en todo el país. O que los hospitales públicos tengan algo más que paracetamol para atender una enfermedad grave, porque para todo le dan eso. Paracetamol en los hospitales del seguro, paracetamol en los hospitales del Ministerio de Salud. No hay más. No hay más porque no hay plata, y no hay plata porque se han llevado los corruptos. Esa es la consecuencia de la corrupción. No es un tema que le roban al gobierno, le roban el desarrollo del país, le roban el bienestar a los más pobres. Y eso tenemos que enfrentar, y lo haremos desde el próximo 14, los asambleístas de la Unidad Popular Listas 2, los asambleístas de la Acuerdo Nacional por el Cambio a nivel nacional. 7:30 en Huancavilca, 8:30 dialogando con el doctor Lenín Hurtado. A propósito de Odebrecht, ya en Colombia han tomado preso a 2 personas, la una que recibió $6 millones y la otra $4 millones, y en Panamá ya Odebrecht ha ofrecido devolver los 50 y tantos millones de dólares por este asunto de corrupción. ¿Qué conoce usted? ¿Qué gestiones está haciendo el fiscal al respecto? Ninguna gestión. Como ya dijo que conoció al corruptor, entiendo que no hace nada más para investigar. Él dijo que, incluso el propio fiscal dice que estas denuncias tienen tinte político en medio de una campaña electoral, y por lo tanto así las trata. Es decir, no, en cualquier escenario, en cualquier país, como ha ocurrido con Colombia, ha ocurrido con Panamá y ha ocurrido con Perú, las autoridades correspondientes inician la investigación para identificar si hubo o no coimas y quiénes son los beneficiarios de esas coimas. Ya que sabe quién es el corruptor, claro, vale, en el cohecho, efectivamente, que se trata de eso, hay un cohechador y un cohechado, un corruptor y un corrupto, como dice el fiscal general. Pero no hay ninguna acción concreta en el Ecuador. Es decir, nuestra legislación penal dice que tiene que iniciarse una investigación previa para establecer si ha habido una infracción e identificar al infractor. Eso dice la ley. No puede salir el presidente de la República a decir, aquí no vamos a aceptar nada hasta que los Estados Unidos nos manden las pruebas de los corruptos en el Ecuador. ¿Qué clase de declaraciones son esas? Si aquí hay un fiscal que tiene la obligación de delitos que son de acción pública, de iniciar la acción correspondiente para identificar plenamente a los responsables de esa infracción. No esperar sentado en su oficina que las autoridades judiciales estadounidenses le entreguen la información que identifique a los corruptos. Eso no está bien, eso no es aceptable en ningún país que se precie tener un régimen democrático con función judicial independiente que cumpla su obligación. En el Ecuador no es el caso. Tenemos un funcionario en la Fiscalía involucrado en actos de corrupción, el tema de Panamá, involucrado en haberse apropiado indebidamente una casa de una familia indebidamente. Entonces, en ese escenario no podemos esperar mucho. Tenemos que nosotros tener un presidente de la República que se sintonice con un régimen verdaderamente democrático, que entienda lo que significa la división de funciones. El presidente de la República le fascinó cuando leyó la Constitución, que dice que es jefe de Estado y de Gobierno, porque siempre lo repite, le fascinó esa parte. Entonces, en ese escenario debe ser jefe de la función judicial, jefe de la función legislativa, jefe de la función de transparencia, jefe de la función electoral, jefe de Estado y Gobierno, jefe de todo el mundo, y ordena en tal calidad, ordena a todos qué es lo que tienen que hacer, de suerte que tal que el señor Pozo escucha los sábados cuál es la orientación y la cumple irrestrictamente. El presidente de la Corte hace lo propio. Ni se diga a la presidenta de la Asamblea, que va más que los sábados, va con más frecuencia al Palacio de Gobierno a recoger instrucciones. Y es la realidad. Tenemos que recuperar el sistema democrático en el Ecuador. La situación actual no la plantea Montecristi. La Constitución no fue eso lo que discutimos en Montecristi. Dijimos que debemos tener más derechos, más libertades. Y el presidente de la República lo que hace es que ha concentrado poder, y ese poder ha significado menos libertades a los ciudadanos. Porque entiéndase, es una relación inversamente proporcional. Mientras más derechos tenemos los ciudadanos, menos poder tiene un gobierno, el Estado. Al presidente no le gustó esa parte, disminuyó los derechos de los ciudadanos para tener mayor poder el Estado. Y eso tenemos que enfrentar, revertir y regresar el espíritu de Montecristi para tener un régimen verdaderamente democrático. 7:34 en Ecuador continental. Usted
Yo recuerdo pues que practicaba el basquetbol en Portoliza. Así es. ¿Ya? Los niveles de consumo de droga han aumentado. ¿Cuál es la verdadera causa por la que ha aumentado el microtráfico? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? ¿Se puede modificar, reformar el Código Orgánico Integral Penal en lo atinente? ¿Qué se podría hacer? Bueno, según reivindican las autoridades de gobierno, no se trata de reforma legal, se trata de reformar una decisión administrativa del Ministerio del Interior. Y ese ministerio que le dijo al Ecuador, pueden tener una cantidad determinada de droga y eso no constituye infracción. Está en la línea, según dicen, de no criminalizar el consumo, sino criminalizar el tráfico. Pero resulta que lo han hecho tan mal que han estimulado el consumo y han estimulado el microtráfico. Entonces, creemos que es importante que a la juventud, principal víctima de esta política absolutamente equivocada del régimen, le demos alternativa en la prevención. En la medida que tengan estudio, que es lo que no tienen ahora mismo, estudio completo hasta la educación superior, en la medida que tengan trabajo, que tengan esperanza, estarán menos propensos a la delincuencia o a la drogadicción. Y el tema que señalaba, yo fui deportista en Portoliza, había un par de drogadictos, pero la mayor parte nos dedicábamos a jugar básquet ahí en el parque, claro, de Portoliza me refiero. Que tengan incluso la posibilidad de expresarse culturalmente, que no hay en este momento. Las expresiones culturales de los jóvenes están invisibilizadas y reclaman espacio, porque el gobierno hasta eso quiere apropiarse de la Casa de la Cultura. De las políticas de cultura nacen desde el ministerio correspondiente y no llegan a ser una expresión de una verdadera promoción cultural en los barrios, por ejemplo, ¿verdad? Que hay muchas, ahora en los recorridos vemos muchas expresiones culturales en los jóvenes de los barrios urbanos marginales que están invisibilizados, están abandonados, no son promovidos. Todo eso es motivo de los niveles de drogadicción que hay en el Ecuador, una generación que está perdiéndose porque no tiene esperanza. Insisto, no tiene esperanza de trabajo, no tiene esperanza de estudio, no tiene esperanza de cultura, no tiene esperanza de deporte. Entonces creemos que una política preventiva es más eficaz que una política de represión al momento de enfrentar un flagelo tan terrible como es la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo, porque no solamente es de las drogas socialmente rechazadas, sino también las aceptadas, como el alcohol o el tabaco. Todo eso tenemos que prevenir. Una sociedad enferma es una sociedad que consume mucho alcohol, una sociedad que consume tabaco, es una sociedad, por supuesto, que consume las otras drogas, las duras, como le denominan ahí, ¿no? Eso es lo que es una política integral de salud para el país. Una última de mi parte, Tocayo. Después de 10 años de revolución ciudadana, después de 10 años de un gobierno que se ha llamado de izquierda, ¿es tiempo de optar por el general Moncayo, por Unidad Popular, por sus candidatos que también son de izquierda? O sea, el país tiene que seguir de una izquierda a otra izquierda aún más radical, o ante qué estamos, o sea, ¿cuál es la situación? No, lo que hemos planteado ahora en esta coyuntura es que el Acuerdo Nacional por el Cambio tiene una alternativa de transformación en el Ecuador que no solamente es de la izquierda. Ahí han confluido los empresarios, los honestos, que creo que son la mayoría, los que cumplen sus obligaciones tributarias, los que cumplen sus obligaciones laborales, los que cumplen obligaciones ambientales, son la mayoría. Ahí han propuesto muchas alternativas para generar empleo. Nosotros estamos en la línea de, por supuesto, Paco Moncayo está en la línea de recuperar recursos, dinero, por ejemplo, la deuda externa. La deuda externa es insostenible en el servicio de la deuda externa. Tenemos necesidad de lograr un periodo de gracia en el servicio de la deuda externa para que esos recursos que suman aproximadamente la deuda externa pública, suma el servicio de 3.000 millones de dólares anuales, un periodo de gracia por no menos de 3 años para que con esos 9.000 millones de dólares podamos inyectarlo en el aparato productivo y sea el sector privado, sobre todo el sectores de la pequeña, mediana empresa e industria, que son los que más generan empleo, el sector artesanal, apoyar a ese sector para que genere empleo. Que los emprendimientos también, que son los jóvenes que están llenos de ideas, están llenos de creatividad, pues fomentar esas ideas y esa creatividad entregándoles los recursos que por supuesto con la asistencia técnica y con los estudios de factibilidad de los proyectos que se presenten, permitan a esos jóvenes emprendedores generar empleo
Es lo que pretendemos. Y siempre señalo un ejemplo que es muy simple. El Estado ahora mismo presupuestariamente tiene designado 250 millones de dólares para comunicación, es decir, para insulto, para descalificación, para el sostenimiento de la mega maquinaria propagandística que tiene actualmente el régimen. 250 millones al año. ¿Qué tal si en lugar de hacer eso se entregan 10.000 créditos, perdón, 25.000 créditos de $10.000 cada uno? Con la asistencia técnica suficiente, cada uno de ellos genera 4 plazas de empleo. Emprendedores, jóvenes o cualquiera, porque no solamente puede emprender un joven, también cualquier persona con la intención de crecer puede emprender un negocio. Ahí tiene 100.000 empleos rapidito. Ahí está. 25.000 que es emprendedores y 4.000 más, son 125.000. Ah, bueno. Entonces, y con 250 millones de inversión. Entonces, es un tema de querer hacerlo, saber tener las ideas claras, como las tiene Paco Moncayo, como las tenemos en el Acuerdo por el Cambio, como las tenemos en la Unidad Popular Listas 2, y no es un tema solo de la izquierda, Tocayo, es un tema de lógica, de sentido común, que parece ser el menos común de los sentidos, tal como lo vemos en el régimen, pero las ideas se han terminado. Las ideas se han agotado tras 10 años de esto que llaman perversamente revolución ciudadana, cuando no hay ninguna participación ciudadana, y tenemos que recuperar ese poder para el país, para los ciudadanos, y es lo que tenemos que pensar, que el 19 de febrero tenemos el poder de cambiar en el Ecuador. Nos jugamos muchas cosas, podemos mejorar o podemos seguir por donde vamos. No pretendemos volver al pasado, definitivamente, eso lo rechazamos, pero tampoco podemos seguir por donde vamos, porque eso implica llegar hacia el precipicio en que nos conduce las políticas del actual régimen. Muy bien, muchas gracias al abogado Lenín Hurtado. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.